Mis hermanos, el Señor les bendiga. Me place estar el día de hoy aquí para tener con ustedes el resumen de Apocalipsis 9, el capítulo 9 de Apocalipsis, que vamos a poner en estudio hoy. Vamos a hacer una corta meditación en él y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, dirígenos en el estudio de tu palabra, Señor. Que puedas tú abrir nuestros ojos y mostrar, Señor, las cosas que acontecerán al final de los días para que estemos preparados para recibirte en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí Apocalipsis 9. No, Apocalipsis 9 tiene dos acontecimientos finales. Tiene la quinta y la sexta trompeta. En el capítulo 8 nos viene hablando de las primeras cuatro trompetas, ¿cierto? Cuatro trompetas que al sonar se manifiestan y pasan cosas terribles, ¿no? Como que se enciende un monte, cae al mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre, ¿cierto? Bueno, las aguas también se convierten en ajenjo y cosas terribles en estas cuatro trompetas pasan. Pero al llegar a la quinta trompeta, que es la que vamos a poner en estudio con la sexta, la cuarta trompeta nos dice: ay de los habitantes de la tierra a causa del toque de trompeta que los otros tres ángeles han de tocar. Porque a pesar de que estos cuatro ángeles anteriores fueron terribles, las tres trompetas que siguen son aún más terribles, ¿sí? Entonces nos dice la quinta trompeta, el comienzo del capítulo 9 nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi caer una estrella del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Sabemos que esta gran estrella es Satanás, ¿cierto? Quien cayó del cielo por su rebelión y se le dieron las llaves del abismo, que representa el mar o la tierra. Dice, y cuando se abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Veo aquí una gran bendición para los hijos de Dios. Aunque en el gran tiempo de angustia que tendrán que pasar, van a padecer, van a sufrir, van a tener la angustia de Jacob, el Señor los protegerá de todas estas cosas terribles que han de acontecer. Y estas cosas no los tocarán. Y se les dio poder, versículo 5, no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses, y sus tormentos eran como la picadura de un escorpión. Me parece interesante esto, porque aunque eran seres grandes, más adelante nos da la descripción, nos dice que eran seres de la altura de un caballo, como langostas, con el poder de la picadura de un escorpión, con rostro como de hombre, pero cabello como de mujer. O sea, eran unas criaturas terribles. Van a ser porque esto es un acontecimiento que nos habla del futuro, ¿cierto? Del pequeño, el corto tiempo de angustia, ¿sí? Y me llama mucho la atención la característica, porque es una cosa aterradora y abominable, ¿cierto? Igual que como va a estar el estado de los seres humanos en aquel tiempo. Me llama mucho la atención que Joel, el Antiguo Testamento, ya nos había descrito estos seres, ya nos los había descrito y había ya profetizado el profeta Joel que era lo que iba a pasar y nos habla un poco acerca de estos seres, ¿cierto? En Joel 2, versículo 4, nos describe algo de estos seres y vamos a verlo. Joel 2, versículo 4, nos dice: su parecer como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrían. ¿Sí? Es tremenda esta parte porque vemos que tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio. Y nos muestra en Joel, nos describe un poco acerca de estos seres, ¿cierto? Y lo que dice acá es que
eran como caballos y que su estruendo, su sonido, eran como el estruendo de muchos caballos, ¿cierto? Y el versículo 9 al 11 nos describe lo mismo en Apocalipsis. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendo de carros con muchos caballos que corren a la batalla. ¿Sí? Esto es un evento bastante terrible. Dice también que los hombres van a buscar la muerte, pero no la van a encontrar. Por eso es que dice que se les dio poder para atormentar a los hombres de la tierra, pero no para matarlos. Pero lo bonito es que aquellos que tengan el sello de Dios no tendrán que pasar este tormento. Bueno, rápidamente vamos a mirar un poco de la sexta trompeta, ¿cierto? Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, versículo 13, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. Y le dijo el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Los soldados a caballo eran 200 millones. Yo oí su número. Parece interesante esto porque en el siguiente versículo dice, y los caballos y jinetes que vi. O sea, el apóstol no solo oyó el número, sino que también los vio. Esto es un ejército de ángeles satánicos, de ángeles de parte del enemigo, que el Señor mismo reservó, los encarceló, ¿cierto? En el abismo y los tiene preservados para el momento del fin, para el momento en el cual se desaten todas estas cosas y llegue el momento de hacer sonar la sexta trompeta, ¿sí? Hay unos anotecitos que me gustaría que miráramos interesantes, ¿cierto? Y es que dice lo siguiente en el versículo 20, dice, los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de la obra de sus manos. Recordemos que viene atrás, desde el capítulo 8 nos viene diciendo, murió la tercera parte del mar, murió la tercera parte de la flora, ¿cierto? Y así sucesivamente, hasta llegar a esta parte donde nos dice que muere la tercera parte de la humanidad que no tiene el sello de Dios, ¿sí? Pero quedan 2 partes más en la tierra. Pero me llama mucho la atención esto, que dice que los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de la obra de sus manos, por dejar de adorar a los demonios, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni hablar. Quiere decir que en el lapso de las trompetas, inclusive hasta llegar a la sexta trompeta donde han pasado acontecimientos terribles, aún la humanidad que no conoce de Dios, los ignorantes que nunca han seguido el evangelio de Cristo, tienen todavía oportunidad para arrepentirse. Tienen oportunidad aún para volverse de sus malos caminos, aceptar la ley de Dios y recibir el perdón de sus pecados y lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Pero dice que esta segunda parte, estas 2 partes que aún viven, que no fueron muertas por estas plagas, se dice que no se arrepintieron. Y otra cosa que también me llama la atención es que el pecado de la idolatría va a ser un pecado que va a perdurar hasta el mismo momento en el que Cristo Jesús vuelva a la tierra, a rescatar a aquellos que murieron en él y a llevar a los que viven y están sellados por él. Porque dice que no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios y las imágenes de oro. Quiere decir que la idolatría va a permanecer y va a perdurar hasta el mismísimo tiempo del fin, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar el por qué pasan este tipo de cosas, por qué el Señor permite que pasen, ¿cierto? Y pues es nada más y nada menos que el efecto que el pecado ha tenido sobre la humanidad, ¿cierto? Oseas 4, 1 al 4 nos dice lo siguiente: oíd palabra del Señor, israelitas, porque el Señor pleitea con los moradores del país. No hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en el país.
perjurar y mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se comete. Por eso se enlutará la tierra, se extenuarán sus habitantes y las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Quiere decir que Oseas también estaba describiendo este tiempo final, ¿cierto? Cuando comenzarán a caer las trompetas y muere la tercera parte del mar, la tercera parte de la flora, la tercera parte de la fauna, ¿cierto? Hasta llegar a la tercera parte de los hombres. El Señor tiene que hacer justicia y tiene que permitir que estas cosas terribles pasen, ¿cierto? Y también en Sofonías podemos nosotros encontrar cierto paralelismo, ¿cierto? Nos dice Sofonías 1, versículo 16, dice: día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fuertes y las altas torres. Vea que nos describe que es un día de trompeta, o sea que es un acontecimiento en específico que nos quiere marcar, ¿cierto?, este tiempo en el cual sonarán las trompetas. No dice qué trompeta es, pero dice día de trompeta. Y el versículo anterior, el versículo 15 dice: día de ira aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y tenebroso. Mis hermanos, con esto terminamos el resumen o la explicación corta de Apocalipsis 9. Quiero decirles que aún hay esperanza, que aún tenemos tiempo de gracia y aún tenemos oportunidad. Recordemos que aunque los hijos de Dios tendrán que ver y vivir en ese tiempo tremendo de acontecimientos terribles, los que estén sellados por Cristo, los que tengan el sello de Dios, no van a ser tocados por ninguna de estas plagas. Aún tenemos esperanza y que el Señor nos ayude para permanecer firmes aunque los cielos se desplomen en la verdad, para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo volver en gloria y vivir el momento de la mañana de la resurrección. Que el Señor los bendiga hoy y siempre.